Porque dice la palabra que es como, la palabra de Dios es como el agua de la lluvia, ¿verdad? Que va a cumplir su propósito, pero que lo sea en nosotros, ¿verdad? Que lo cumplan otros está bien, pero mejor que lo cumplan nosotros, ¿verdad? Amén. Yo no sé cuántas clases de cristianos conoces. ¿Cuántas clases de cristianos hay? Una, ninguna, muchas, una solo. No hay cristianos buenos y cristianos malos. Solo hay una. Alguno dice solo una. Pues qué bueno que solamente haya una. Porque el Señor al final va a conseguir que solo haya una. Aunque nosotros nos preocupemos de que haya diferentes clases, pero algunos está el clero y está el pueblo, ¿verdad? Tú dices, bueno, no, yo soy seglar. No eres sacerdote. Dios solamente piensa en una clase sacerdotal, ¿verdad? Y hay diferentes ministerios, pero ¿cuál es el ministerio más digno y más importante? ¿Cuál? ¿Qué parte de la Biblia es mejor? ¿Qué libro? ¿Qué versículo? ¿Hay diferencias? Dice la propia palabra que toda la palabra de Dios es inspirada por Él, ¿no? Y luego nosotros hacemos diferencias. Decimos, no, para mí es más importante esta parte. ¿Y qué mensaje es más importante? Yo conocí un hermano que siempre hablaba de fe. Es importante, la fe es importante, ¿verdad? Pero el amor, la misericordia, la paz, ¿qué es más importante? ¿Tú con qué parte te quedas si tienes que elegir? El Señor dice que nos comamos el cordero completo, que todo ello es bueno, ¿verdad? Así que si no hay partes más importantes ni diferentes clases de cristianos, ¿por qué nosotros a veces hacemos esas diferencias, verdad? Me gustaría leer en Isaías 40, versículo 4. Y aquí el Señor da una orden. Dice, todo valle se ha alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Entonces, si hay algún valle, si hay alguna depresión, algún complejo, se ha levantado. Y si hay algún collado o algún monte, algún orgullo, alguna soberbia, se ha bajado, bájese, baja tus humos, no te creas más que los demás. Si estás sintiéndote menos, ¿por qué? ¿Por qué eres menos? Porque hay un complejo en tu vida, porque te sientes inferior. A veces dicen, no, es que este es un gran siervo de Dios. Yo recuerdo a un hermano que decía, mira, perdona, o eres grande o eres siervo. Grandes siervos, eso no existe. Los siervos siempre... Jesús preguntó eso, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Por qué? Jesús dijo, pues yo estoy entre vosotros como el que sirve, dando a entender que es verdad que es mayor el que se sienta que el que sirve, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a las dos cosas, a servir y a ser servidos. ¿Por qué? Porque no somos ni más ni menos.
Amén. No somos ni más ni menos. Yo cuando me tengo que subir a un púlpito, yo siempre procuré que el púlpito estuviera al mismo nivel que los demás. Y no, es que así se te ve mejor. Si yo no necesito que se me vea, ¿qué necesito? Que se me oiga, ¿verdad? Cuando veo en algunos sitios, en universidades, que ponen al revés, ¿verdad? El profesor está abajo y los alumnos más arriba. Y bueno, ¿quién es más importante, tú o yo? ¿Quién es el más importante aquí? El Señor. No, el propósito es que tú seas bendecido, así que Jesús mismo se rebaja para que tú seas el importante, ¿verdad? Porque lo importante es que tú salgas de aquí renovado. Por tanto, tantas expresiones y actitudes que a veces tenemos, de algunos que se creen más que otros, que se creen mejores que otros. Bien, puede ser que alguien sea menos malo que otro. Igual que decía cualidad de cristiano, podemos hablar de pecadores, ¿verdad? ¿Quién es más pecador? El apóstol Pablo se pegaba con los demás para proclamar que él era el mayor de los pecadores. ¿Y por qué? ¿Qué pecado es más grande? ¿Qué más da? ¿Verdad? A la hora de morirte, ¿qué más te da? ¿Que te mueras de un infarto o por el sufrimiento, lo único, pero el tema es que te has muerto. Y ese es el problema del pecado. ¿Te imaginas? Oye, no, ¿y tú por qué estás en el infierno? ¿Cuál es el pecado que te llevó al infierno? La palabra dice que da lo mismo que te hayas saltado todas las normas o que te hayas saltado una, ¿verdad? Es la misma situación. No, es que ese es más pecador que yo. No, el apóstol Pablo decía que él era el mayor de los pecadores porque para él su pecado era el mayor problema. ¿No era más pecador que otros? No, él era un hombre santo y lleno del Espíritu Santo. Pero él decía, no, mira, si yo ando en el nivel de mi pecado, ¿qué más da? Que haya dicho una mentira o que haya matado a 200, si me voy al infierno igual, ¿verdad? Así que ni complejos, ni orgullo, ni soberbia, ¿verdad? Dios manda que estemos al mismo nivel. En Santiago 1 y versículos 9 y 10, dice, el hermano que es de humilde condición, glóriese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Ahora hay personas que son ricas económicamente y otras que son ricas en otros aspectos. Jesús en las bienaventuranzas dijo, bienaventurados los que son pobres en espíritu. ¿Eso qué significa? Que no tienes ningún don, ningún fruto. ¿Eso es lo que es ser pobre en espíritu? No, eso no es ser bienaventurado si no tienes ningún don ni ningún fruto. El que no se considera más que los demás en su espíritu. Por eso el hermano que es de humilde condición, es decir, que no tiene muchas cosas, glóriese en la exaltación, en que Dios lo levanta al mismo nivel que los demás. Así que los complejos fuera. Y el que es rico, no, es que yo soy más rápido que nadie, o yo soy más fuerte que los demás. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a los fuertes? ¿El fuerte para qué es fuerte? Para soportar las flaquezas de los débiles. ¿Y el rico para qué es rico?
para compartir sus riquezas con los demás. Dice, es que entonces no merece la pena ser rico, porque ves cómo se llevan los demás tus riquezas. Pues qué bendición, ¿verdad? Eso es lo que vino a hacer el Señor con nosotros. Y nos mandó que fuéramos pobres que enriquecen a muchos. ¿Cómo puede un pobre enriquecer? Tiene que ser rico, ¿verdad? Un rico que se hace pobre porque sus riquezas las pone al servicio de los demás. Y el que es inteligente no se ría del torpe, sino ayúdele, que tú tienes una cualidad para algo. ¿Para qué? Para ayudar a los demás, no para aprovecharte de ellos. Yo cuando veo que ese problema que hay en los colegios del bullying, ¿no? De que algunos se están riendo de aquel que es menos, que es más torpe, que es más pequeño, que es más gordo, ¿Y tú por qué te ríes? Yo estaba pensando el otro día en esto, ¿no? Y ¿qué le contaría yo a los alumnos en una clase si me dicen de hablar del bullying? Yo les contaría el cuento del cisne, del patito feo. ¿Conocen el cuento del patito feo? Que nació en una camada de patos, nacieron todos los patos y había uno que no había nacido todavía, que tardó un poquito más, pero era más feo que los demás. Y todos los demás patos se reían de él porque era distinto. Y él se sentía inferior. Se sentía marginado, apartado. Y todos sus hermanos se reían de él. Ellos se metían al agua fácilmente y el otro era torpe, no podía. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que no era un pato, ¿verdad? Que era un cisne. Al año siguiente pasó el invierno, él se fue en su problema, ¿verdad? En su complejo. Y al año siguiente resulta que era un cisne. Y los cisnes son más bonitos, ¿verdad?, que los patos. El pato anda... bueno. Y resultó que aquel del que se reían los demás resultó tener una dignidad y una majestad superior. Por eso, no te creas más ni te creas menos. Qué bueno que puedas ser acepto en el amado, ¿verdad? Sin ningún complejo. Dios me ama, me amó como soy, por quien soy. No tengo que parecerme a nadie. Tengo que ser yo mismo, ¿verdad? Amén. Sí, Dios va a cambiar en mi vida cosas que están mal, pero va a respetar mi personalidad. Y qué bueno que yo mismo me acepte como soy, quien soy, y dé gracias a Dios por ello. Por eso dice, el que es de humilde condición, gócese o glóriese en su exaltación. Y el que es rico, en su humillación. Gloriémonos en estar al mismo nivel, no ser más ni ser menos que nadie. Amén. Volviendo al libro de Isaías, ahora en el capítulo 2, versículos 10 al 19. Dice, métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada.
y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. ¿Y dónde estará el que está en esa actitud de ni estar alto ni estar bajo? No tendrá problema. Hay un texto que dice que no nos vayamos avergonzados ante su presencia cuando Él venga, ¿no? Y qué bueno que tú te encuentres en dignidad, sin soberbia, delante de Dios cuando Él venga a juzgar. ¿Tienes miedo al juicio de Dios? ¿Alguien tiene miedo al juicio de Dios? Qué bueno que tú digas, yo no me considero perfecto, pero no tengo miedo ante el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Él me ha ensalzado, Él me ha levantado, ¿verdad? Él me ha sanado, Él me ha perdonado, Él me ha justificado. Porque, como decía Juan, si hemos pecado, abogado fiel y justo tenemos en Cristo Jesús. Porque uno se pone frente a la justicia de Dios y a la justificación de Jesús, ¿verdad? Pero el altivo será humillado. Y el que se cree algo, que deje de creerse algo, ¿verdad? El que se cree alguien. No, pero oye, a mí no me compares con ese. Métete en la peña, escóndete, porque viene el Señor a poner las cosas en su sitio. Viene el hacha para que todo árbol ensalzado, orgulloso, sea cortado. Y también para que todo el que se siente demasiado pequeño sea engrandecido, ¿verdad? Así que si te crees más que los demás, mira al Señor a ver qué tamaño tiene Él y cuál tienes tú, ¿verdad? Y si te sientes menos que los demás, mira al Señor también y ve dónde Él te coloca. Por eso dice que los ídolos serán totalmente quitados. Yo cuando veo personas que se alinean ante un líder, ¿no? Y imitan, porque no tienen personalidad propia y quieren, no, aquí lo que está bien es ser como este. Y no, aquí lo que está bien es ser uno mismo delante de la presencia de Dios. Amén. El apóstol Pablo decía, imitarme a mí como yo imito a Cristo, pero ¿qué estaba diciendo? A mí no me imitéis. ¿Por qué? Porque yo tengo debilidades que no quiero que adoptéis vosotros. Tengo mi propia lucha. Y si te crees mejor o más que los demás, pues aplícate el cuento, ¿verdad? En la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículos 26 al 31, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Fijaros que dice que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Eso qué quiere decir?
que también Dios llamó a sabios, poderosos y nobles. Dice, no sois muchos, pero cuando dice que no sois muchos es que algunos son, ¿no? Un porcentaje pequeño. Pero, ¿qué tipo de sabios, poderosos y nobles estaban aceptados por el Señor? Aquellos que habían sido capaces de poner su sabiduría al servicio. El apóstol Pablo, que estaba escribiendo esta carta, él había sido un hombre docto, había estudiado en la mejor escuela, entre los mejores teólogos. Y él en cierta ocasión habla de eso, ¿verdad? Dice, mira, si alguno de vosotros es tal, yo más. Y si alguien tal, yo más. Y si alguien alcanzó tal, yo más. Pero él se dio cuenta que todo eso que él tenía era basura. Lo tengo por basura, decía él. Todo eso que yo aprendí lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque eso me llevó a caminar en el camino contrario al que yo quería. No me sirvió. Por eso él podía ser contado entre ellos. Y había poderosos que habían renunciado a aprovecharse del poder que tenían, porque no se consideraban más que los demás. Y había nobles de alta cuna, nacidos en una familia noble, que no tenían su historia familiar como algo que les hacía más que los demás. ¿Por qué? Habían tenido la necesidad de buscar la nobleza de Dios para su vida. La nobleza familiar no les estaba sirviendo. Y por eso cuando alguien dice, mira, es que yo... Entonces tú eres de los otros, de los que no han sido aceptados entre esos pocos nobles, poderosos y sabios. Porque el tema es ¿por qué elige Dios a lo vil y menospreciado? Para avergonzar a aquellos que se creen alguien o se creen algo. El problema está en que luego nosotros nos creamos algo. Si el ojo le dice al pie, no te necesito, por eso el pie dejará ser del cuerpo. ¿Dónde está el problema? En el ojo, que se hizo orgulloso, ¿verdad? ¿Y el ojo solo qué hace? Bueno, ahora sacan unos dibujos animados que es un ojo con patas, ¿no? Pero el ojo, si no cumple su propósito de ver, no pinta nada, ¿verdad? No pinta nada. ¿Es importante? Sí. Pero se puede vivir sin ojos, igual que se puede vivir sin pies. Pero mejor vivir con ojos y con pies, ¿verdad? Amén. Claro, pues son importantes. ¿Y qué es más importante? No, el más importante que es el cerebro, el corazón, el hígado. Y mira, todos son importantes, son vitales, son órganos vitales. Pero es que si falta uno, falta otro y estamos en la misma. Y el cerebro puede decir, no, mira, si yo no estoy... Bien, si tú no estás, no podemos vivir. Pero sin corazón tampoco, y sin pulmones, y sin riñones. No podemos vivir. No eres más importante que los otros. Formas parte de un equipo que hacen que la vida se manifieste. Amén. Qué bueno que pueda ser así. Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Pero claro, si ahora el vil se cree superior al... Esta era la batalla que tenía el apóstol Pablo también con aquellos que menospreciaban a los judíos. Y él les decía, mira, ellas son las ramas naturales. Ellos son las ramas naturales que fueron desgajadas por su soberbia, por su falta de obediencia, por su rebeldía. Pero tú que eres olivo silvestre
y has sido colocado en lugar de ellas, no te jactes por encima, porque es más natural, la rama natural que la silvestre. Es más normal entonces no te jactes por encima de, no te creas más que el otro. Porque aquel que juzga al otro, luego si tiene que pasar por la misma situación, a ver, ¿cómo sales tú de esa? Imagínate, a veces que nos ponemos a juzgar las situaciones de otros y el Señor dice, hey, si yo te hiciera pasar a ti por la prueba que está pasando aquel, ¿cómo ibas a reaccionar? El Señor, mejor que no me hagas pasar por esa prueba. Entonces, en lugar de juzgar al otro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ayudarle. Leí el otro día algo de alguien que había decidido, mira, he decidido no hablar mal de los demás. Cuando veo que las personas no hacen las cosas como tienen que hacer, voy a orar para que Dios los bendiga y cambie sus actitudes. Y decía, tenemos que aprender eso, porque enseguida nos ponemos a juzgar a los demás, ¿verdad? Dios es en nosotros sabiduría, Jesús es en nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Y qué bueno que nos gloriemos en Él y no en nosotros mismos, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18 y versículos 9 al 14, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Yo no sé si te viene bien a ti o fue escrito para ti esto. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. A lo mejor es para ti esta parábola, ¿no? 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Y ahí iría en puntos suspensivos. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo recuerdo una vez de un hermano que salió a dar testimonio diciendo eso. Doy gracias a Dios que no soy como estos que están por aquí, que han venido al Señor porque estaban hechos polvo, llenos de problemas, tal, no sé qué, ladrones, drogadictos, no sé qué. Y yo me estaba mordiendo ya el final de los dedos ya. Yo decía, ¿cómo puedes dar ese tipo de testimonio? Que es el fariseo hablando, ¿verdad? Gracias te doy, Dios, que no soy como los otros. Podemos decirle al Señor, gracias te doy, Señor, que no soy... Sí, yo puedo decir, Señor, gracias que no soy como los que no te tienen, que viven ajenos a tu presencia. Señor, gracias que la luz ha nacido en mi corazón, que me has salvado, que me has cambiado. Pero no decir que no soy como esos. Porque si soy algo diferente, es por la gracia de Dios en mi vida. Amén. Claro. Y si estoy limpio de pecado, ¿qué tengo que hacer? ¿Tirar la primera piedra? En la escena aquella en la que estaba la mujer adúltera, ¿había alguien libre de pecado? ¿Cómo que no? Estaba Jesús allí. ¿Tiró la piedra? No. Y si estoy libre de pecado, ¿para qué es?
para ayudar a los que están en pecado a salir de su pecado, a llevar a libertad a los cautivos. ¿Verdad? Amén. Claro. Y a veces nos equivocamos. Y si eres más justo que otro, dar la gloria a Dios, porque esa justicia viene de Dios a tu vida. El gran problema del amor, ¿verdad? ¿Quién puede amar a los demás? Si Dios no pone su amor en nuestros corazones, nosotros no somos capaces de generar amor. Necesitamos que el Espíritu Santo produzca en nosotros amor, si no, somos egoístas. Y entonces, ¿quién puede decir que es más justo que los demás? Sin embargo, aquel fariseo se sentía él digno. Y qué bueno que tú te sientas digno, porque Dios te haya dignificado, no por tus propios méritos ni en tus propias fuerzas. Y qué bueno que pienses, ¿no?, que si tú te libras del pecado es por la gracia de Dios sobre tu vida. Y si no has caído en las trampas que han caído otros, es por la gracia de Dios sobre tu vida. Y des gracias a Dios por eso. No te sientas más en orgullo más que los demás. Por eso, si alguno confía en sí mismo como justo, en lugar de decir, si algo hay limpio en mí es porque Jesús me limpió, es porque su palabra me ha hablado, es porque su Espíritu me guía. Qué bueno que pueda ser así, ¿verdad? En 2 Corintios 12, 7 al 10, el apóstol Pablo fue alguien usado de una manera muy especial por Dios. A raíz de su conversión, en él se producen una serie de cambios y una revelación especial de Dios para su vida. Y fijaros lo que dice aquí, el testimonio personal del apóstol Pablo. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y él reconoce el amor de Dios hacia su vida. Y él dice, por la grandeza de las revelaciones que Dios me ha dado, el Señor puso en mí una ancla para que no me ensoberbezca, para que no me crea más que los demás. Y me ha mandado un enviado de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Para que no me sienta más que otros, para que no me crea mayor, para que no me crea superior a los demás. Digo esto para aquel que está buscando, Señor, trae revelaciones a mi vida, trae revelaciones. Si Dios te trae revelaciones, va a traer con ellas una situación de dolor en tu vida para que haya un equilibrio, para que no te subas como la espuma. Y alguno dice, mira, yo prefiero ser un poco más cortito y más necio y más... Y bueno, di, Señor, en tus manos estoy, hágase tu voluntad en mi vida, ¿no? Es lo mejor. Pero recibo una cosa y recibo la otra. Job decía, ¿recibiremos de Dios las bendiciones y no los problemas? Cuando vino la situación de prueba en su vida, él le decía a su mujer esto. ¿Qué pasa? ¿Que recibiremos de Dios solo las bendiciones? Pues si Dios trae bendiciones en tu vida, va a traer un equilibrio, por otro lado, por amor a ti. Y por eso le dice el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en la debilidad. Cuando vives en situaciones humillantes o en situaciones difíciles, entonces Dios te da más gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Donde hay más dificultad, allí hay más fuerza. Y por eso dice que se gozaba en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones. ¿Verdad? Donde no hay necesidad, la gloria de Dios no se va a manifestar. Si tienes suficiente, ya tienes suficiente. Pero cuando ha habido personas que pasan por situaciones difíciles y claman a Dios, entonces se produce un milagro. ¿Qué prefieres? ¿Tener una dificultad y que haya un milagro o tener una vida equilibrada en el Señor? Yo prefiero tener una vida equilibrada en el Señor, ¿verdad? Que Él me lleve por camino de justicia y de paz y no pasar por dificultades grandes para que la gloria de Dios se manifieste ahí. Sí, si hay que pasarla, está bien, ¿verdad? Que su gloria se manifieste, pero mejor vivir el día a día en la gracia de Dios. Y termino con un texto en Filipenses 2, en los versículos 1 al 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, que la hay, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y luego dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, ¿no? Primeramente nos dice que ya que hay consuelo de amor, consolación en Cristo, comunión en el Espíritu y afecto entrañable, misericordia, que sintamos una misma cosa, que tengamos el mismo amor y que estemos unánimes sintiendo una misma cosa. Que estemos al mismo nivel, que busquemos estar al mismo nivel. Yo cuando se crean grupos de iluminados, ¿verdad?, que tienen acceso a unas verdades que otros no tienen acceso, dice, eso no es evangelio. Cuando Dios revela algo a alguien, quiere que se proclame. Y si Dios te bendijo en algo, de gracia recibiste, da de gracia, ¿verdad? Que compartamos lo que somos y lo que tenemos en Dios para que no haya desavenencias en el cuerpo. Y luego dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria. Antes bien, que estimemos a los demás como superiores a uno mismo. Y la comunión perfecta está cuando alguien reconoce en los demás cosas que uno no tiene. Y a mí me gustaría tener eso que tú tienes, pero como ya lo tienes tú y comparto contigo, ya no, Dios no me lo va a dar a mí. Y entonces que haya ese trasvase de la gracia de Dios de los unos a los otros. En lo que yo soy más fuerte, comparto con los demás. En lo que soy más débil, recibo de los demás la bendición. Y estimando a los demás como superiores a uno mismo. Más importante el necesitado que el que tiene, más importante delante de Dios aquel que es más débil, porque es el propósito de tu vida. Y que entonces tomemos esa misma actitud que tomó Jesús con respecto a nosotros. La pregunta, ¿verdad? ¿A quién ama Dios más? ¿A Jesús o a ti?
La respuesta sería igual, ¿verdad? Pero ¿cómo le va a amar el Dios igual a su Hijo Jesús que a mí? Pues la verdad es que en Hechos el Padre entregó a su Hijo Jesús por ti. Así que de alguna forma te amó más a ti, aunque nos ama igual, ¿verdad? Y aunque no te lo creas, Dios te ama como si fueras su Hijo Jesús. Y el propósito de Dios es que seamos uno con Él. ¿Lo puedes entender? No. El apóstol Pablo decía, mira, y conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Es decir, una cosa es conocer de su amor y otra cosa es comprender el amor de Dios. Y no, Señor, no te entiendo, ¿cómo me amas a mí? Yo, si hubiera alguien como yo no lo amaría. ¿Cómo no? Si Dios te ama, ¿cómo no vas a amar tú tu propia vida, verdad? Pero qué bueno que tú puedas tener esa misma actitud de decir, Señor, yo no lo entiendo, pero yo quiero hacer lo mismo que hizo Jesús, que se despojó de sí mismo, de las ventajas que tenía Él en su vida, de sus privilegios, para que yo pudiera participar de ellos, que yo pueda hacer lo mismo con los demás. Amén. Vamos a orar por ello. Oh Jesús, que siendo el Dios Altísimo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso, Consolador Eterno, has querido compartir tu naturaleza con nosotros para que seamos semejantes a ti. Desde tu plan original, Señor, con respecto a la creación del hombre hasta nuestros días, tú no has dejado en tu empeño. Señor, y nosotros queremos participar en tu propio plan y en tu propósito, Señor. Señor, quita de nosotros toda altivez, Señor, todo orgullo, Señor. Quita de nosotros también todo complejo, Dios mío. Toda actitud que nos lleva al menosprecio, Dios mío. Para que podamos así sentirnos y ser iguales en ti, Señor, los unos con los otros y contigo mismo, Señor. Señor, líbranos de toda exaltación y de toda humillación, Señor, para que podamos estar en libertad, en unidad delante de tu presencia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.